usted va buscando el primer libro de Corintios, capítulo número 15, me gustaría saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez. Levánteme su mano para identificarle, por favor, si usted nos acompaña por primera vez. Veo algunas manitas levantadas. Denle un aplauso, por favor. Bienvenidos. Para nosotros es un gusto que usted nos brinde la oportunidad de adorar al Señor juntos esta noche. Si usted no tiene un lugar donde adorar al Señor, oramos al Señor para que lo que Dios ha determinado para esta noche pueda bendecir su vida, al punto de que usted pueda encontrar en esta casa un lugar donde adorar al Señor. Primera de Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Verso número 57 y verso número 58. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15, verso 57 y verso 58. Esos son los últimos versículos de este capítulo. Cuando usted lo tenga, fírmeme con un amén. Si no tiene Biblia, en las pantallas le asistimos para que usted pueda leer con nosotros esta noche. Dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a leer otra vez. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cierre los ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, tu palabra es consuelo, tu palabra es medicina. Gracias porque en medio de una semana ajetreada, tú nos has hecho una invitación para que nosotros pudiéramos desarrollar, Señor, esa hambre y esa sed para nosotros llegar aquí. Si estamos aquí esta noche, es porque nuestro corazón sabe y reconoce que fuiste tú quien nos invitó esta noche. Yo te pido que tú me escondas detrás de ti, para que mis palabras sean el eco de tu voz, y el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan sanidad, traigan libertad y renovación en el espíritu. Por los méritos de Jesucristo te damos gloria. Amén y amén. Este es el tercer sermón de esta serie de mensajes titulada Adelante. Para que los que nos acompañan por primera vez, la metodología de predicación dentro de nuestra iglesia es bastante particular, porque con el tiempo y algunos años que llevo en el ministerio, me he dado cuenta que quizá a veces dentro de la dinámica de la iglesia se nos hace un poquito más fácil recibir aquello de manera clara y entendida que el Señor está hablando a nuestro corazón, cuando quien está desarrollando la elocución de la palabra toma un espacio de manera recurrente para ir desarrollando un principio que va conectando el punto 1, el punto 2, el punto 3. Y todos los meses tenemos una temática diferente, y comenzando este año, el Señor comenzó a hablarnos acerca de seguir adelante. El miércoles pasado, el domingo, ¿estuvieron aquí el domingo? Santo Cristo de los milagros. El domingo el Espíritu de Dios puso una palabra en mi corazón y comencé hablando el domingo acerca de ¿cuál es esa receta para nosotros poder seguir adelante? Hay veces que nosotros ignoramos dentro del desarrollo de nuestra vida
que Dios tiene un plan. Y que aunque nosotros vivimos distraídos por las eventualidades de los procesos de la vida, ese plan que ha escrito Dios tiene la intención de llevarnos del punto A al punto B. El deseo de Dios no es que nosotros comencemos la obra, ni que comencemos el proceso. El deseo de Dios es que nosotros podamos avanzar en el proceso. Ahora, esto es importante para mí porque yo tengo que ser súper enfático durante la elocución de estos sermones, que cuando hablamos acerca de la dirección en la que nosotros caminamos, es bien importante determinar el hecho de que nosotros, lo que Dios pretende, o al lugar a donde Dios pretende llevarnos, escuche esto, está proporcionalmente ligado a los propósitos de Dios. Cuando yo estoy hablando de seguir adelante, y esto es bien importante para mí, yo no estoy hablando de generar más dinero y de tener más casas y de tener más carros. El mensaje del evangelio del reino de Dios nunca se trata de lo que los seres humanos adquieren en la tierra. Porque al final del día, mis queridos hermanos, a Dios no le importa eso. Eso es bien chévere, porque cuando la gente llega aquí y ve el altar pintado de negro, la gente jura que aquí nosotros somos predicadores de la prosperidad o esos disparates locos. Pero para mí es bien importante esto. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, el reino de Dios siempre ha estado orientado a que nosotros podamos desarrollar una conciencia espiritual. Y que nosotros, los que estamos viviendo de la vida en la tierra, podamos desarrollar una conciencia de que hay algo más importante que el dinero, más importante que la sanidad. Aquí se acabaron los amenes, pero yo voy a seguir predicando. Más importante que la prosperidad, más importante que el avance, más importante que cualquier otra cosa, son los propósitos que ha escogido Dios de antemano. Y lo que pretende Dios es que nosotros desarrollemos una conciencia acerca de cuáles son los intereses de Dios. No es verdad. Digo, yo predico así porque esta es la iglesia que yo pastoreo y esto es lo que me toca hacer a mí como pastor. Hay gente que, ay, pastor, eso es muy fuerte cuando el predicador es invitado. Cuando es el pastor de la iglesia, el trabajo del pastor es doctrinar su iglesia. ¿Sí? No es verdad que el enfoque de Dios número uno es llevar a la gente a un avance progresivo humano. Míreme, a mí me gustan las sanidades, pero yo prefiero la voluntad de Dios. Porque al final del día, los intereses de Dios están orientados a que por encima del cuerpo el hombre reciba algo que en la tierra no se experimenta, y es la esperanza de la salvación eterna. Eso trasciende el estado del cuerpo, eso trasciende el estado de la cuenta del banco, eso trasciende el estado de mi situación común, eso trasciende los procesos que yo estoy viviendo en la vida. Porque cuando yo he recibido salvación de Dios, se puede recibir paz en medio de la tormenta, se recibe esperanza en medio de la ruina, se recibe consolación en medio del dolor. Porque al final del día, yo estoy consciente de que el interés de Dios está apuntando a las cosas eternas. ¿Están aquí o no? Esta carta del apóstol Pablo a los Corintios es un escrito súper chévere por varias razones. Número uno, porque el apóstol Pablo está haciendo un trabajo pastoral. Pablo está preso, pero desde la cárcel está haciendo un trabajo pastoral, desarrollando en la vida de la iglesia de Corinto. Esto yo le he hablado 100 millones de veces aquí. La iglesia de Corinto es una iglesia conocida dentro de la iglesia primitiva por ser una iglesia con evidencia de espiritualidad, pero que es una iglesia que tiene muchos conflictos adentro. Porque el hecho de que la gente sea espiritual no le quita que somos gente
1, 2, 3, probando, gloria a Dios santo, aleluya, amén. El hecho de que la gente hable en lengua no significa que a veces tiene que frenar la lengua, gloria a Dios. El hecho de que la gente, de que nosotros sintamos al Señor y tengamos una experiencia tremenda, de ninguna manera nos desconecta de la experiencia real de la vida. Y el apóstol Pablo toma tiempo para escribirle a la iglesia de Corinto, que está en un proceso de transición doctrinal, porque el Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que son judíos ortodoxos practicantes y se encuentran en una batalla teológica con relación a lo que están recibiendo del apóstol Pablo y con relación a lo que ellos han practicado durante toda la vida. El apóstol Pablo toma tiempo para escribir y llevar a la iglesia de Corinto a desarrollar un sentido de compromiso, preste atención a esto, un sentido de compromiso con aquello que ellos están recibiendo como el fundamento de la fe. Pablo está tomando tiempo y comienza esta carta en sus primeros capítulos abordando el tema de la división interna, abordando el tema de las amenazas de los falsos maestros y tomando el tiempo para pretender que la doctrina sirva como el elemento de interconexión entre la iglesia. Esta es la realidad, señoras y señores. La verdad que te une de uno te separa de otro, punto. Y el apóstol Pablo está pretendiendo que el eslabón que conecta a la iglesia de Corinto no sea solamente su experiencia espiritual. Que el elemento que conecta a la iglesia de Corinto esté nutrido por el conocimiento. Señores, Dios busca que nosotros también podamos servirle con la mente. Por causa del desconocimiento y la ignorancia bíblica dentro de la iglesia, nosotros nos encontramos en un tiempo donde la iglesia está luchando con más apostasía y falsa doctrina que nunca antes en la historia. La falsa doctrina no tiene nada que ver con una gorra, ni con un pantalón, ni con unos aretes. La falsa doctrina tiene que ver con la distorsión en la enseñanza de las Escrituras y con la manera malograda en la que lobos vestidos de oveja tuercen la Escritura para manipular y engañar al pueblo de Dios. La razón por la que esta generación de la iglesia se encuentra estancada en este medio de la historia es porque nosotros tenemos la iglesia sirviendo a Dios con el espíritu, sirviendo a Dios con el corazón, y la gente le tiene miedo a servir a Dios con la mente. Y lo que está buscando Dios es que nosotros podamos desarrollar una relación ontológica, una relación integral, donde mi espíritu experimente lo que mi mente entiende. De nada sirve que nosotros vengamos todos los cultos a brincar aquí, nos desmayemos y demos vuelta por debajo de la silla cada vez que nos reunimos a cantar, si nosotros no estamos entendiendo cuál es la obra más allá de los sentimientos y de las emociones que está tomando lugar en el momento místico que estamos experimentando dentro del tiempo de la alabanza a Dios. Porque al final la intención del Espíritu Santo es revelar a Cristo en nuestra vida. Y que en ese proceso nosotros seamos transformados. Ahora, hoy voy a hablar bajo el tema quédate. Mire esto. El Señor nos está llevando por una ruta que nos va dando a nosotros la herramienta espiritual para que nosotros vayamos del punto A al punto B. Pero la realidad, señoras y señores, es que
las eventualidades de la vida misma son tan complejas que hay momentos en la vida donde nosotros sentimos que seguir es demasiado. El domingo comencé a hablar acerca de la importancia de desconectarnos de las cosas que corresponden a nuestro pasado, de entrar en procesos de sanidad, en procesos de recuperación, de escuchar a Dios, que no hay forma de avanzar si nosotros seguimos amarrados a las cosas que pasaron. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Ahora, pero esto es bien importante para mí, porque para nosotros como iglesia, nosotros debemos entender lo comprometido que está Dios con cumplir su palabra. Y a veces nosotros ignoramos el hecho de que Dios no solamente está hablando su palabra. Dios está hablando una palabra con la que Él está comprometido. Esa idea que habla acerca de los atributos de Dios, para mí es bien importante. Y es bien importante porque Dios no crea y suelta lo que crea. Dios crea y Dios está comprometido en sostener y mantener eso que es de su propiedad. Escúchame, no ha habido una sola cosa creada por Dios que Dios abandone a su suerte. Porque todas las cosas que crea Dios y todas las cosas que diseña Dios, las crea con un propósito y tiene un plan para ella. Así que de la única manera en la que eso que es creado por Dios cumple el plan por el cual Dios lo intencionó para existir, es si Dios lo crea y lo sostiene para llevarlo del punto A al punto B. Yo necesito que tú entiendas esto. Porque hay momentos en la vida, yo llevo 20 en el ministerio. No lo parece porque siguen pasando los años y yo me veo más chamaquito. Yo sigo cumpliendo años y me veo más chamaquito. Las canas es lo único que me delata, gloria a Dios. Pero ya me las estoy pintando, bendito sea el Señor. Y yo no te hablo de esto porque yo leí que Isaías quería abandonar y que Jonás quería renunciar. Es que yo he estado en esos momentos de la vida donde es demasiado para mí. El llamado es poderoso, la unción maravillosa, pero el precio que se paga. A veces es demasiado. Yo lo he dicho 100 veces cuando yo comencé esta iglesia. Este año se cumplen 6 años. Bendito sea Cristo Jesús. Cuando yo comencé esta iglesia, yo fui ungido y ordenado y enviado a Puerto Rico para levantar esta iglesia. Todos los lunes yo quería renunciar. Absolutamente todos los lunes. Y cuando estoy hablando de pagar un precio, no estoy hablando de nada que tenga que ver con la salvación, porque no hay manera de pagar un precio con relación a la salvación. El precio que se pagaba por la salvación, quien único podía pagarlo, era Jesucristo. No hay manera de pagar un precio con relación a la salvación. La Biblia es clara cuando explica que nosotros somos salvos por gracia. Y ese favor inmerecido de Dios es lo que nos da acceso, entrada, oportunidad, participación en los intereses de las cosas del Espíritu. Pero a mí me resulta curioso porque el apóstol Pablo comienza a escribirle a los corintios. Y este capítulo 15 es bien interesante y súper largo.
Si ha tenido oportunidad de leerlo, maravilloso. Si no ha tenido oportunidad de leerlo, yo le animo a que lo haga. Porque la temática doctrinal que está asumiendo el capítulo número 15 es la doctrina de la resurrección. Y Pablo no solamente está tomando tiempo para de manera superficial explicar lo que acaba de ocurrir con Jesús. Pablo toma un tiempo en el capítulo número 15, la primera carta a los Corintios, para explicar cuál es la repercusión espiritual que tiene para los creyentes ese acto de resurrección. Porque chévere, todo el mundo, hay 500 testigos, los 12 discípulos de Jesús, las mujeres, los soldados que han visto a Jesús resucitado. Todo el mundo vive el gozo de esa resurrección, pero no todos han entendido cuáles son los beneficios de esa resurrección. Y cómo esa resurrección le entrega a los creyentes una identidad de victoria. Esto es importante, porque los versos que yo acabo de considerar, el apóstol Pablo está tomando tiempo para decirle: señores, nosotros debemos dar gracias a Dios. Este es el por cuanto. ¿Sí? Pablo está explicando la resurrección. Jesucristo resucitó de los muertos y yo le he enseñado que ese poder de la resurrección nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos hizo sentar a la derecha de Dios y con Él nos dio una herencia, bla, 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 bla. Y termina diciendo: nosotros deberíamos dar gracias a Dios porque por medio de esa obra hecha por Jesucristo, nosotros fuimos escogidos para vivir una vida en victoria. Importante, victoria y progreso son dos cosas diferentes. Pablo no les está diciendo que ellos deben aspirar a una vida progresista. Pablo les está diciendo: ustedes, con relación a las cosas del espíritu, con relación a las cosas que los ataban, ustedes han recibido victoria. Porque eso que ustedes no podían ver, eso que te vencía a ti, Cristo lo venció. Eso que te amarraba a ti, Cristo lo amarró. Eso que te detenía a ti, Cristo lo detuvo. Y por medio de eso, tú no caminas hacia la victoria, tú caminas desde la victoria. Pablo está diciendo: la victoria no es la meta, ahora la victoria es la identidad de ustedes. Ustedes no están caminando para llegar a ser victoriosos. Ustedes están caminando como victoriosos para entender que ustedes han recibido una herencia incorruptible de gloria que les ha dado la oportunidad de ustedes levantar la cabeza y caminar como libres y no como esclavos. Ahora, pero esto es importante. Porque Pablo dice: hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Seamos honestos con esta idea. Aunque nosotros no hay forma de abortar el plan de Dios. Lo he dicho un montón de veces y en esta serie lo voy a repetir 100 veces más. No hay forma de abortar el plan de Dios, y la razón es por sencilla, porque el Dios que hace ese plan es omnisciente. Y como Él sabe todas las cosas, desde su sapiencia divina, está escribiendo una historia que ha considerado los factores desconocidos para nosotros. Y en ese plan perfecto, Dios ha propuesto, ayúdame, Señor, Dios ha propuesto que todo lo que compone la historia de nuestra vida va a obedecer a un propósito divino. Pablo lo dice así: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan o obran, depende de la versión que usted tenga, para bien. Pero eso no es a cualquiera. Ahí hay un punto y una coma, y Pablo dice: esto es a los que conforme
a su propósito, el ser escogido conforme a los propósitos de Dios garantiza que aún las cosas que yo no puedo entender de mi vida van a obrar para el bien del propósito por el cual Dios me escogió a mí, para yo caminar en aquello que destinó Dios para mi vida. Pero seamos honestos. Yo tengo esa teoría, by the way, es una teoría teológica, no es un disparate que yo me inventé. Yo tengo una teoría que lo que es de Dios siempre vuelve a Dios. Punto y se acabó. Por eso tú te fuiste para el mundo y bebiendo, y cuando te daban las borracheras te ponías a predicar como Gigi Ávila. Porque lo que es de Dios. Por eso tú te metías en la discoteca. Y cuando te ponías depresivo a las 3 de la mañana, en vez de pensar en otro baile, estabas pensando en el campamento cuando tú tenías 14 años. Porque lo que es de Dios siempre vuelve a Dios. Dios le pone una marca y esa marca no se la quita a nadie. Y es cuestión de tiempo para que eso que pertenece a Dios escuche la voz del pastor que lo está llamando y regrese al lugar donde pertenece. Pero aunque nosotros tenemos la conciencia, la realidad, señores, es que hay que conocer Biblia para entender eso. Aunque nosotros tenemos la conciencia de que todo lo que es de Dios vuelve a Dios, seamos honestos. La variabilidad inestable de la vida nos lleva a nosotros a desarrollar ciclos espirituales igualmente inestables. Hágase el espiritual si le conviene ahora. Y trate de venderle a cualquiera que usted, olvídate, usted ora todos los días y que usted no se cansa de orar. Seamos honestos, hay procesos en la vida que nos agotan. Hay veces en la vida que oramos y oramos y oramos y no tenemos resultados y nos frustramos y decimos, pues yo no voy a orar nada. Paréntesis, Dios solamente responde las oraciones que satisfacen su voluntad. Si Dios no te está contestando es porque tú estás orando otra cosa que no está amarrada a la voluntad de Dios. Pablo dice, ustedes no reciben, Santiago dice, ustedes no reciben porque ustedes no saben pedir. Y no saber pedir no tiene nada que ver con nada que no sea la voluntad de Dios. Santiago está diciendo, si ustedes piden de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que ustedes pidan en mi nombre les será hecho. No es usar el nombre de Jesús como un amuleto para recibir lo que tú quieres. No es pedir con detalle. Yo quiero una cocina con granito, Señor. Yo quiero una nevera inteligente. Alexa, hazme la compra. No. Pedir, señores, cuando Santiago habla de no saber pedir, Santiago está hablando en el contexto de ese capítulo arriba de la voluntad de Dios. Y Santiago dice, ustedes no tienen resultado porque ustedes no están pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ustedes alinean su oración a la voluntad de Dios, todo lo que ustedes pidan, Dios se los va a dar. Ahora, seamos honestos con esta idea. Si hay algo que a mí se me ha hecho difícil dentro de la vida del ministerio, es desarrollar persistencia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo soy una persona un poquito hiperactiva. No se nota. Si yo no lo digo, no se ve. Pero en algún momento, preste atención, en algún momento mi identidad estaba basada en mi productividad. Así que, cuando yo estoy trabajando algo y ese algo no está saliendo como yo espero, yo lo dejo a mitad y lo echo en el zafacón y digo, vamos con otra cosa. Pero el apóstol Pablo está tomando un tiempo para explicarle a los corintios que de la única manera en la que ellos pueden alcanzar la comprensión
de esa identidad que ellos han recibido en Cristo es si se quedan. Hay algunos que dijeron, debía haberlo visto por YouTube. Me hubiese quedado en casa. Señoras y señores, no podremos seguir adelante si no nos quedamos. Vamos. Pastor, pero ¿de qué rayo tú hablas? El domingo tú estabas hablando de irnos y de soltar. Y ahora estás hablando de quedar. Sí, porque estoy hablando de cosas diferentes. Hay unas cosas que tú sabes que tú tienes que soltar. Y hay otros sitios que tú sabes que te tienes que quedar. Dios nunca te va a ahorrar los procesos que te están formando. Y aunque eso es incómodo, es doloroso, es difícil de manejar, te lleva a tener conversaciones complicadas. Cuando tú estás en el proyecto de que Dios perfeccione la obra que Dios ha comenzado en tu vida, aunque las conversaciones son difíciles, aunque a mí se me hace incómodo exponerme a eso, si yo estoy en la de crecer, no me puedo ir, tengo que quedarme. Porque lo que Dios está buscando es que la persistencia desarrolle en mí la formación de un carácter que me va a llevar al cumplimiento de un propósito. El domingo te dije, haz una lista de las cosas que tienes que soltar. Y hoy te voy a decir, haz una lista de las cosas y de los lugares donde te tienes que quedar. Nosotros nos encontramos en una generación que es tan inestable en todo lo que hace, que no desarrollamos la capacidad de la persistencia en ningún área de nuestra vida. Tú quieres crecer en la compañía donde estás, pero tú no aguantas 3 meses de trabajo. No, yo no voy a aguantar eso, yo me voy de aquí, porque yo me merezco. Tú no te mereces nada. Todo lo que tú tienes es por la bendita gracia y la misericordia de Dios. Es que nosotros vivimos una vida tan mundana, y eso mundano no tiene nada que ver con ropa. Si la mundanalidad tuviera que ver con ropa, con ir al mall se resuelve el problema. Somos inestables en todo. Entonces tú quieres madurar, pero tú no quieres que te formen. Tú quieres saber cómo se hace, pero a ti no te pueden dar instrucciones. Ayuda a tu pueblo, Señor, que ya tú me ayudaste a mí. ¿Sabes qué yo tuve que aprender en la vida? Yo tuve que aprender en la vida que si yo pretendo vivir el cumplimiento del propósito de Dios, yo tengo que ser formado para eso. Porque si yo me mantengo como yo soy, el diablo no va a dañar eso. ¿Sabe quién va a dañar la ruta? Este que está aquí. Nosotros hablamos del diablo, y eso es verdad, y el diablo existe, y el enemigo tiene su trabajo, pero no hay una cosa peor con la que lucha el hombre que con su propia concupiscencia. No hay una cosa más mala que la que lucha el hombre que con su propio ego. El hombre no tiene un enemigo mayor que ese. Y el diablo no es enemigo tuyo, el diablo era enemigo de Cristo, y Cristo lo venció en la cruz del Calvario, le puso el pie encima y lo derrotó para siempre. Tienes que quedarte. Pastores, ¿qué? No, voy a seguir. Si tú empiezas a entender que lo que Dios quiere hacer contigo es un trabajo compuesto, y que Dios está continuando algo, no te puedes quitar. Ay, es que a mí no me gusta. A mí tampoco. Ay, pastor, es que tú no sabes. Es que mi trabajo es difícil. Los trabajos dan trabajo.
embuste. Si tú pudieras quedarte en tu casa y cobrar, seamos honestos. Cuando se trata del mundo espiritual, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos entender que no hay forma de nosotros poder madurar si nosotros no persistimos en la ruta de formación que ha determinado Dios para llevarnos a seguir adelante. Hebreos capítulo número 10. Hebreos 10. Verso 35. Voy a leer la traducción en lenguaje actual, porque me gusta como dice esa versión. Hebreos 10, verso 35 y verso número 36. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Reina Valera 1960 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No sé si lo sabía, pero cuando Santiago define la paciencia es el resultado de la prueba. Pero se obtiene la paciencia como el resultado de una prueba cuando se persiste a pesar de la prueba. Porque si tú estás en la prueba pero te quitas a mitad, eso no va a producir la paciencia que tú necesitas. En otras palabras, no hay forma de experimentar como un buen resultado esa paciencia que necesitamos para seguir si en primer lugar no persistimos. La paciencia y la constancia son necesarias para obtener lo que Dios ha prometido. Si yo fuera a predicar cuando yo tengo ganas de predicar, esto no se trata de ganas. Esto se trata de la persistencia que obedece al llamado que me ha dado Dios. Ay, pastor, es que yo no lo siento. Yo tampoco. Hay veces que yo no siento tampoco estar aquí. Pero como yo estoy comprometido en que Dios me lleve a donde Dios dijo que iba, yo he hecho un compromiso con persistir y no abandonar lo que Dios me ha prometido. La Biblia habla de grandes hombres a quien Dios le entregó promesa. Todos ellos tuvieron que manifestar la persistencia que los iba a llevar a ellos experimentar esa promesa. El tiempo no me va a dar para entrar a los detalles, pero sí le voy a dar el texto para que lo pueda leer en casa. Hebreos capítulo 6, verso número 13 al verso número 15. Habla de cómo Abraham espera con fe la promesa que Dios le ha hecho. Y aunque ha enfrentado dudas, aunque él ha enfrentado batallas, se mantiene en la voluntad de Dios para recibir el cumplimiento de lo que Dios le ha prometido. Déjame darte este consejo. Cuando los tiempos de promesas,
Cuando los tiempos de espera se sientan ser demasiado largos, tú necesitas recordar que la persistencia produce madurez y la madurez cumplimiento. Hace algunos meses alguien me llamó y me dijo: Pedraza, me gustaría hablar contigo. Quiero pedirte un consejo. Y yo le dije: bueno, me llama. La persona me llamó y me dice: yo tengo un llamado poderoso de parte de Dios. Uy, qué humilde. Súper. Súper. Dios me llamó a ser padre de naciones. ¡Guau! ¡Guau! Líder. ¡Guau! Y yo estaba orando. Y yo sentí que yo te debía llamar a ti porque yo necesito un mentor. No, tú no quieres eso. No, yo no. No, yo no. Tienes que hablar con tu pastor. No, yo hablé con él, él me dijo que podía hablar contigo. Nada, tu pastor no me conoce a mí. Porque yo me veo así. Pero los que caminan al lado mío saben cómo es la cosa conmigo. ¿Ah, Joaquín? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que tú tienes que hacer. Pues lo primero que tú tienes que hacer es entender quién eres tú y quién es Dios. Porque cuando Dios te hace un llamado, ese llamado te involucra, pero Dios no está pensando en ti. Dios está pensando con cumplir un plan en un sitio. Y Dios te va a usar a ti. Pero si te tiene que sacar a ti y usar a otro para continuar ese plan, lo va a hacer Dios. Porque Dios no tiene nenes lindos y el compromiso que Dios tiene es con su propósito. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que tú no vas a estar de acuerdo con eso. Y lo segundo, papi, pero es que tú no has entendido lo primero. Tú tienes que entender que Dios no te escogió porque tú eres el ungido de Jehová. Dios te escogió porque Dios tiene la capacidad de meter la mano en la basura y escoger de ahí algo para hacer algo con eso. Ahora, ¿cómo se ve el resultado de eso? El resultado de eso se ve cuando yo, como barro, decido no salirme de la rueda del alfarero. Y digo, yo me voy a quedar aquí. Yo voy a cumplir lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Yo voy a hacer lo que Dios pretende que yo viva. Número 2. Para nosotros poder seguir adelante, tenemos que permanecer en la comprensión del propósito en medio de las pruebas. Esto sí que es bien difícil. Yo meterme en la cabeza que esto que yo estoy viviendo es parte del plan de Dios. Y yo no me puedo ir de aquí porque Dios tiene un plan con esto. Eso es otro nivel, eso es otro asunto. Que tú estés pasando por una difamación, que tú estés pasando por una situación compleja en un trabajo, que tú estés pasando por un momento de prueba, por un momento de desánimo, que tú estés luchando con las ganas de salir corriendo y irte, y que tú te digas a ti mismo, yo no me puedo ir de aquí porque el Señor tiene que terminar lo que empezó. Toma demasiada madurez
Escucha lo que yo estoy diciendo. Toma demasiada madurez decir, si Dios me trajo del punto A al punto B, prometiéndome que iba a cumplir algo aquí, yo me tengo que quedar aquí hasta que Dios cumpla lo que dijo que iba a hacer aquí. Pero como nosotros vivimos en una generación impastoreable, donde todo el mundo tiene visiones, todo el mundo tiene sueños, a todo el mundo Dios le habla, todo el mundo tiene revelaciones y nadie se quiere dejar dirigir. No soy yo, porque los que están al lado mío se dejan dirigir. Yo no tengo, con los míos yo no tengo ningún problema. Cuando el Señor comenzó a hablarme, para los que no me conocen, yo soy hijo de un pastor, criado debajo de los bancos de madera de una iglesia de Dios pentecostal MI. Mi papá lleva 50 años en el ministerio, de los que yo llevo 20 predicando. Yo nunca he estado fuera de la iglesia. Todas mis pocas vergüenzas fueron dentro de la iglesia. A la gente el Señor los rescató de la droga y a mí me rescató de la segunda banca de la iglesia. Y sigue siendo un ministerio igual, sigue siendo un testimonio igual de poderoso. Cuando comenzó este proceso tan insistente de ese proceso tan difícil de mi vida, después de salir de un proceso depresivo y de un proceso psicoemocional bien complicado, yo empecé a tener sueños. Y mi corazón empezó a sentir que quizá estaba llegando el momento para yo cumplir con el llamado que el Señor me había hecho desde antes de yo nacer. Porque eso de un llamado pastoral, eso no fue que vino un predicador que comió arroz con habichuela y me dijo a mí, así dice el Señor, tú vas a ser predicador. No, desde antes de yo nacer, yo nací. Y desde que soy pequeñito, mi papá y mi mamá me están diciendo, desde antes de tu nacer, han venido profetas a esta casa a decir que tú vas a ser pastor. Paréntesis, como los ministerios no son por seniority, y el Señor dijo desde antes de yo nacer que yo voy a ser pastor, yo soy pastor desde que yo nazco hasta que yo me muero. No es que yo abro 5 iglesias y cambia mi ministerio y me dan un upgrade en mi licencia y me van cambiando de ministerio por seniority. No funciona así. El llamado de Dios funciona por llamamiento santo. Digo porque ya abrimos la segunda iglesia y ya yo he tenido 2 o 3 que me dicen, ya mismo tú eres apóstol. No, yo no voy a ser apóstol nunca. Porque los llamados no son por seniority. Los llamados son por llamamiento santo. Y con tantas iglesias, ¿cómo te vamos a llamar? El pastor José Pedraza. Cuando yo empecé a sentir en mi corazón, yo me tiré de rodillas y le dije al Señor, yo voy a saber lo que a mí me toca hacer cuando tú le digas a mi pastor cuál es el próximo paso que yo tengo que dar. De la única manera en la que yo dejo de hacer lo que yo estoy haciendo aquí, claro, porque yo tengo una relación de amor con mi pastor, porque yo tengo una relación de respeto con mi pastor, cumplimos 12 años de ministerio juntos este año. Yo amo, ese es mi pastor, ese es el hombre que puso Dios para dirigirme a mí. Y separarme de la iglesia local y del ministerio iba a ser doloroso para mí. Y yo dije, de la única manera en la que yo voy a hacer esto, que tú le hables a él. Yo lo he contado otras veces. Al otro día me dijo, tenemos que hablar. Tuve un sueño contigo. Te vi regresando a Puerto Rico. Y yo dije, no era en serio, ¿sabes? Y aunque con temor yo pude dar un paso asertivo en el proceso de yo dejarlo todo en Estados Unidos y regresar aquí después de María para plantar una iglesia sin un solo miembro, porque cualquiera abre iglesia dividiendo otra. Pero yo pude dar un paso asertivo. No era solamente porque yo tenía un llamado, era porque dentro de ese llamado Dios tenía un plan. Y ese plan me había ayudado a mí a entender que yo tenía que ser persistente.
persistente con la pasión, persistente con el sentido de dirección, persistente con yo filtrar mis emociones, porque la Biblia dice que no hay una cosa más engañosa que tiene el hombre que su propio corazón. Y cuando mi pastor me dijo, ya usted está listo, yo dije, ok, ¿qué es lo otro? ¿Qué vamos a hacer ahora? Permanecer en el entendimiento de la comprensión del proceso es lo que nos va a llevar a nosotros a poder avanzar. Santiago capítulo número 1, verso número 12, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, subraye eso, resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Anótate esto, que esto va de tweet. Las pruebas no son obstáculos para lo que viene. Las pruebas son el camino que utiliza Dios para desarrollar la madurez y la obediencia. Las pruebas no son un obstáculo para lo que viene. La prueba es lo que está usando Dios para formarte a ti en la madurez que tú vas a necesitar para lo próximo que ha preparado Dios. La Biblia habla de un hombre llamado Nehemías, que tiene un llamado a reconstruir, porque la ciudad ha quedado desolada, destruida. No queda nadie, todo el mundo está desanimado. Pero ahora Nehemías tiene que luchar con enemigos que se levantan contra él, aun cuando él está tratando de reconstruir. Pero a mí me llama la atención porque Nehemías no permitió que la oposición lo detuviera al reconstruir los muros de Jerusalén. Él permaneció enfocado y confiado en que Dios le iba a dar todo lo que él necesitaba para él terminar la obra. Escúcheme, tú te tienes que quedar. Bendito sea Dios por todos esos jalones de oreja que yo me cogí como feligrés. Yo he tenido dos pastores que en mi corazón, el pastor Jari Nieves, con quien tengo relación ministerial todavía, mi pastor, y un pastor anterior a él, que son las únicas dos personas que me pudieron pastorear después de yo salir de la iglesia de mi papá. Y salí de la iglesia de mi papá porque mis papás pastoreaban en Camuy, y yo me vine a estudiar para San Juan, y en esa dinámica pues dije, me busco una iglesia, y ese otro pastor que hoy está en la presencia del Señor es el doctor Fausto Lora. Ese fue mi pastor por muchos años antes de yo irme a los Estados Unidos. La persona que me bendijo y me envió a Estados Unidos. Cuando me hablaron de mi primera oportunidad de pastorear en iglesias americanas, quien me dio su bendición para yo soltar Puerto Rico y irme a lo próximo fue el pastor Fausto Lora. Y nunca me voy a olvidar de una reunión. Yo me reunía con mi pastor todos los lunes, porque como yo ministraba todos los fines de semana, en ese momento de mi ministerio, mi agenda estaba 1 año y medio adelantado de mí. Viernes, sábado y domingo yo estaba viajando, predicando, así que yo me congregaba los miércoles en el servicio de mitad de semana, y yo me reunía con mi pastor todos los lunes cuando yo llegaba a Puerto Rico. Y el pastor Fausto una vez me dijo: Pedraza, tú tienes que permitir que los que el Señor ha puesto delante de ti para que te formen, te formemos, porque mañana te va a tocar pastorear ovejas como tú. Qué difícil se le hizo a ese hombre domar a este chamaquito que está aquí.
toda mi arrogancia, con un ministerio creciente, con un nivel de inmadurez muy grande, con una gracia de Dios particular para predicar y puertas abiertas en muchas naciones, pero con un problema de carácter terrible. Qué difícil se le hizo al pastor Fausto pastorear a este que está aquí. Pero yo recuerdo que me dio tiempo antes de que él partiera a la presencia del Señor, de sentarme con él otra vez y decirle: pastor, gracias por no cansarte de esas conversaciones difíciles conmigo. Gracias por esas veces. Mi pastor me llegó a botar de mi iglesia: te largas de aquí, yo no voy a bregar más nada contigo, te buscas otro sitio para donde. Y yo regresaba el próximo lunes a la oficina a tocar la puerta, porque yo fui una oveja bien difícil. Y lloramos juntos cuando me tocó decirle: Acho, gracias por no cansarte. Porque si tú me hubieses abandonado a mitad de camino, yo no sé cómo fuera mi visión del ministerio hoy. Pero ¿qué hubiese pasado conmigo si en ese proceso de formación yo decido coger las maletas y irme, y no me quedo para que alguien me dé forma? Solamente los que me conocen de antes saben lo explosivo, lo vengativo, lo rencoroso y lo mafioso que era yo en el ministerio. Tú me trancas la puerta, vamos a ver si tú tienes más puerta que yo. Tú le estás hablando a fulano de mí, vamos a ver entonces. Pero si yo no me hubiese quedado ahí, nunca me voy a olvidar. Un día que yo llegué rabioso, endemoniado, atribulado del coraje, con esta vena que se me quería salir y la frente roja, porque había pasado un mal rato y estaba lidiando con algunos problemas. Y llegué a la oficina de mi pastor. Fausto no me dijo: Dios te bendiga, Pedraza. Me dijo: ¿y a ti qué te pasa hoy? Y yo abrí la boca: ¿lo que pasa? Me dijo: escucha lo que te voy a decir. Como este no es el punto de droga del caserío, tú te vas a ir allá afuera, vas a respirar profundo, vas a pensar bien cómo tú estás hablando con tu pastor, vas a recordarte dónde nos estamos reuniendo, que es en la iglesia, y entonces tú irás a hablar conmigo. Si no puedes hacer eso, móntate en tu carro y lárgate para tu casa. Y este que se cree. La lección más linda de mi vida la cogí yo ese día. Porque cuando me fui a mi carro refunfuñando como el Chavo del 8 y pateando, me metí en mi carro atribulado y el Espíritu Santo empezó a reprender mi corazón. Yo sé que los procesos de formación son difíciles, porque yo estuve ahí. Yo sé que cuando tú sientes que Dios quiere hacer algo contigo, todos nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Porque es la tendencia humana la que nos lleva a querer hacer un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza y a pretender vivir una vida conforme a nuestros propios deseos. Pero ese día el Señor me enseñó la lección más linda de mi vida. Si tú quieres que Dios cumpla lo que prometió, tú te tienes que quedar donde Dios te está formando y dejar que sea el mismo Dios el que te vaya pasando de etapa en etapa y te ayude a avanzar en el proceso de seguir adelante. Mírame, si tomo tiempo para hablar de esto, estoy hasta aquí, hasta el día del juicio a las 9:30 de la noche. Escúchame, Dios está comprometido contigo. Dios está comprometido con no soltarte de las manos.
Dios está comprometido con sostenerte a través del proceso para poder sacar la mejor versión de ti cuando este tiempo de formación termine. Cierro. Tengo 50 puntos más, les comparto el bosquejo. Esa es la nueva metodología mía. Ayer y hoy compartimos los bosquejos de mis sermones del domingo en las redes de la iglesia, en las historias. Ahí usted descarga los bosquejos y puede seguir estudiando en casa. Mírame, Dios lo va a hacer como quiera. Pero ¿y qué tal si tú no le das tanta lucha al Señor y te dejas guiar? ¿Y qué tal si te comprometes tú también con lo que está haciendo Dios en tu vida? Es que eso es difícil. ¿Y en qué momento dije yo que iba a ser fácil el proceso de formación? Pero Dios está comprometido en llevarnos del punto A al punto B. Dios está comprometido en cumplir cada palabra que ha prometido Dios sobre la vida nuestra. Hay cosas que tú tienes que abandonarlas, soltarlas y seguir avanzando, pero hay otros sitios donde te tienes que quedar. Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo a Jeremías: Jeremías, ve a casa del alfarero porque allí te voy a hablar. Y dentro de esa disputa que tiene Jeremías en la ecuación particular en la que Dios lo acaba de meter, Dios empieza a contrastarlo con esa idea. ¿Puede el barro decirle al alfarero cómo formarlo? Deja que Dios te forme. Escúchame, quiero cerrar siendo responsable. Yo no te estoy diciendo que te quedes en todo. Hay cosas de donde tienes que salir. Yo nunca le voy a decir a alguien que está viviendo maltrato: tienes que quedarte. Nunca, 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 nunca. Yo nunca le voy a decir a alguien que está siendo abusado espiritualmente: quédate. No es ahí donde nos está diciendo Dios que nos quedemos. Dios nos está diciendo: en el horno donde yo le estoy dando forma a la vasija que tú eres, tienes que quedarte ahí un poquito más. En la rueda donde yo le estoy dando forma a tu carácter, ahí tienes que quedarte. En este momento de tu vida donde yo te estoy rodeando de gente con la que le estoy dando forma a tus ideas, a tus proyectos, a tus sueños, y te estoy alineando a mi voluntad, ahí tienes que quedarte, porque mi intención es que tú sigas adelante. Escúchame, la formación del carácter de hoy garantiza el avance de mañana. Si Dios te metió a la escuelita ahora, disfrútatelo ahora. Va a llegar el momento donde Dios te va a llevar a avanzar, 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 y vas a querer estudiar y no vas a poder, y vas a querer hacer y no vas a poder. Pero el Espíritu de Dios está buscando que tú entiendas el proceso. Pastor, es que yo siento que si yo me quedo mucho rato aquí me estanco. Yo también me sentí así. Me voy. Cuando el Señor comenzó a hablarme a mí de bajar la intensidad de mi ministerio itinerante, los que empezaron conmigo en Revival saben que yo viajaba toda la semana. Cada 2 semanas yo estaba montado en un avión predicando afuera. El Espíritu Santo de Dios comenzó a hablar a mi corazón acerca de la importancia de que yo estuviera más en la iglesia. ¿Qué era lo que quería hacer Dios? Dios quería sembrarme, pero Dios sembrarme se sentía como estancamiento para mí, porque yo estoy acostumbrado a estar en todos los sitios a la vez todo el tiempo. Pero no hay forma de que lo que Dios está sembrando en mí dé fruto si yo no decido plantarme. Y digo, ¿esto es lo que tú quieres hacer? Ok. Cuando tengamos que hacer otra cosa, háblame para yo saber que es tiempo de movernos. Cierro. Tú deberías cansarte ya.
de estar haciendo una cosa y no funciona, y hago otra cosa y no funciona, y hago otra cosa y no funciona, y hago otra. Quédate quieto. Quédate quieta. Es que yo quiero intentarlo. Y lo intentas aquí, lo intentas allá, y lo intentas aquí, lo intentas allá. Y sigues dejando los pedazos del corazón tuyo, los sueños tuyos por el camino. Porque Dios no te mandó a ti a eso. Quédate quieto hasta que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer. Dios nos está llamando hoy. Y nos está diciendo, yo te voy a llevar a avanzar. Pero en esto donde te estoy formando, aquí donde te estoy rompiendo, aquí donde estoy trabajando con tus traumas y le estoy metiendo las manos a las partes difíciles de ti, en este momento donde te estoy confrontando con las partes de ti que se te hace difícil, en este momento donde te estoy haciendo consciente de la vida que tú tienes que quedarte aquí, porque yo voy a perfeccionar la obra que yo comencé. Cierra los ojos ahí donde están. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Venas como tú quieras, trae el cielo a la tierra, tu poder se derrama